Hola, en este video vamos a discutir por qué la afinidad electrónica de los gases nobles es negativa. Y bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, veamos qué es afinidad electrónica, que según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC, la afinidad electrónica es la energía que se libera cuando un electrón se une a un átomo o una molécula. Entonces, esto es importante recordar. Cuando hablamos de afinidad electrónica, no solamente estamos hablando de una propiedad de un átomo, de los que encontramos en la tabla periódica, sino cualquier especie química. Podría ser también una molécula. Entonces, se trata de uh, medir cuánta energía adquiere esta especie química cuando recibe un electrón. Ahora, la manera en que también se define afinidad electrónica como la energía necesaria para quitarle un electrón a un ion que está cargado negativamente de manera previa. Y esta es quizá la mejor manera de entender y medir afinidad electrónica. Y esto lo podemos representar con esta reacción. Entonces tenemos la especie química que ya tiene una carga negativa que representa un electrón adicional a su configuración electrónica y entonces vamos a quitarle ese electrón. Y esa energía que nos tome quitarle ese electrón, eso es lo que vamos a llamar afinidad electrónica. Ahora, para medir directamente con qué energía este electrón está sujeto a esta especie química, vamos a hablar en este caso de elementos. Entonces, para solamente medir la relación energética entre ese electrón adicional y el elemento, hacemos que este elemento se encuentre en estado gaseoso, de tal forma que el elemento solamente está interactuando con ese electrón y no con los otros elementos. Entonces, además de definir la energía que nos toma quitar este electrón de esta especie cargada, vamos a poner la condición de que esto se encuentre en estado gaseoso. Entonces, solamente estamos midiendo cuánto me toma quitarle este electrón a este elemento. Y una vez que se lo quito, pues quedo con el elemento neutro y el electrón que he removido. Entonces, esa es la energía en la que vamos a estar hablando y esto generalmente, por tanto, se mide en unidades de energía macroscópicas, es decir, pueden ser kilojoules por mol. O sea, cuántos kilojoules por cada mol de estos átomos yo requiero de energía, ¿no? O bien, si yo tengo una especie cargada, una sola, y le voy a quitar un solo electrón, entonces eso se mide en electronvolts, que es una unidad de energía microscópica. Entonces es la energía por cada electrón que yo estoy quitando. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora el caso que queremos responder. ¿Por qué la afinidad electrónica de los gases nobles es negativa? Y aquí tenemos ya numéricamente cuánta es esa afinidad electrónica. Entonces, si ustedes ven esta gráfica que contiene los elementos desde el hidrógeno hasta el criptón, elemento número atómico 1 al 36, helio, neón, argón y criptón, que son los gases nobles, tienen efectivamente afinidades electrónicas que están por debajo de cero. Entonces, la respuesta es porque los gases nobles tienen una configuración electrónica que ya es sumamente estable. En el caso del helio, el neón, argón, pues tenemos 2 electrones en la capa de valencia, en el caso del helio, u 8 electrones en el caso del neón o argón. Entonces, ya se completan los orbitales donde estos átomos pueden recibir electrones y ya no hay otro espacio más, sino hasta llegar al siguiente nivel. Entonces, tendríamos que
ponerle un electrón al helio, por ejemplo, en el siguiente nivel. Entonces, con el helio ya hemos llenado el nivel 1s con 2 electrones y tendría que ir su configuración electrónica con un electrón al 1s2, 2s1. Y eso implica una gran cantidad de energía para acomodar ese electrón en ese orbital. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un helio que hemos podido ponerle un electrón y vamos a quitarlo, vamos a remover ese electrón, esto va a ocurrir de forma espontánea. Entonces, la afinidad electrónica es negativa, es menor que cero, pero esta es una energía que podríamos relacionarla fácilmente de forma directa con la energía libre de Gibbs. Si vemos la reacción, es una reacción donde la entropía prácticamente no está cambiando. Entonces podemos asumir fácilmente que la entropía es cero. Entonces la energía libre es un término de energía menos temperatura por el cambio de entropía, ¿no? Entonces, si la entropía es prácticamente cero, la energía libre de esta reacción es básicamente su entalpía. Y esa es la afinidad electrónica. Entonces, cuando decimos que la afinidad electrónica del helio y de cualquier otro gas noble es negativa, estamos diciendo que quitarle un electrón sería un proceso espontáneo. Entonces realmente nos habla de la estabilidad, ¿no? Es tan inestable el helio con un electrón de más que espontáneamente va a regresar a su configuración electrónica más estable. Entonces eso vale para el neón, el argón, el criptón, el xenón, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces esa es la respuesta que obviamente quizá la podemos dar de forma muy simple porque asociamos siempre la estabilidad de la configuración electrónica de un gas noble a una configuración electrónica completa, a los niveles electrónicos donde los átomos pueden recibir sus electrones llena. Lo interesante es cuando vemos esta gráfica que no son los únicos elementos que tienen afinidades electrónicas negativas. Hay otros elementos que podemos encontrar con valores negativos también. Entonces, ¿y estos por qué tienen valores negativos? Bueno, si vamos haciendo un análisis de qué elementos estamos viendo acá, tendríamos hidrógeno, que es nuestro primer elemento, helio, luego viene litio y justo después viene el berilio. Entonces el berilio, que es un alcalino térreo, también tiene una afinidad electrónica negativa y si ustedes se fijan, muy similar a la del helio. Obviamente esto se debe a la configuración electrónica de ese elemento alcalino térreo. Y no solamente el berilio, sino de todos los alcalino térreos. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una configuración electrónica que si bien no está completa, está semicompleta. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el caso del berilio, su configuración electrónica, cuando le añadimos un electrón de más, sería 1s2, 2s2 y el quinto electrón, perdón, que estaríamos añadiendo cuando ponemos ese electrón de más, tendría que ir al nivel 2p. Entonces, el berilio ya estaba, si no completo, estaba casi completo porque ya tenía 2 electrones en el orbital s. Entonces, nuevamente, cuando nosotros tenemos el berilio con una carga de más, quitarle ese electrón va a ser un proceso espontáneo. Entonces, vamos a recuperar ese electrón y eso es lo que implica una afinidad electrónica menor que cero. Entonces, lo mismo podemos encontrar para el magnesio, el calcio y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos resuelto estos valores negativos, además de los gases nobles. Aún así, todavía tenemos otros elementos con valores negativos para su afinidad electrónica.
¿Cuál es el otro caso? El otro caso está muy cercano. Voy a empezar por este acá. ¿Por qué? Porque este elemento es un metal de transición. Nosotros pasamos acá. Este corresponde, esta secuencia de valores corresponde al tercer periodo de la tabla periódica, que está justo después del argón. Entonces tendríamos potasio, calcio y empezamos con el escandio, titanio, y si vamos siguiendo la secuencia de átomos, de elementos, perdón, que son de transición, metales de transición, el último metal de transición es el zinc. Y hay una cosa muy interesante con el zinc. Cuando revisamos su configuración electrónica, el zinc tiene una configuración electrónica que es básicamente similar a la de un alcalino terro. ¿Por qué? Porque el zinc ya tiene 10 electrones en su orbital, en sus orbitales d. Es el 10º elemento de metal de transición, entonces estos orbitales d ya están llenos y sus electrones de valencia, que están en la capa más externa, en el caso del zinc sería 4s su configuración electrónica, entonces es similar en muchas de las propiedades a un alcalino terro. Entonces, el zinc cae por las mismas razones en la categoría de afinidades electrónicas negativas de una capa semillana. En este caso, 4s2, entendiendo que la 3 de 10 ya está llena y cuando añadimos un electrón al zinc tendríamos que añadirlo en el 4p. Muy bien. Y finalmente tenemos otros dos elementos con afinidad electrónica negativa. Uno es, si ustedes pueden entender, entre el calcio y el zinc, también es un metal de transición. Y otro es uno que aparece en el segundo periodo de la tabla periódica, ¿no? Entonces tenemos berilio, luego del berilio sigue el carbón, perdón, el boro, luego del boro sigue el carbón y después del carbón aparece el nitrógeno. Y entonces llama la atención que el nitrógeno, siendo un no metal, tenga una afinidad electrónica negativa. Es casi cero la afinidad electrónica del nitrógeno, pero está por debajo de cero. ¿Qué tiene de particular el nitrógeno? Si revisamos su configuración electrónica, hablamos del nitrógeno, entonces estaríamos hablando de que tiene un OS2, es decir, su primera capa interna está llena. Pasamos a la segunda capa, que sería 2s2, esa está llena. Y como es el elemento número 7, entonces tenemos que tener 3 electrones más. Entonces, en los orbitales 2p, tenemos 3 electrones. ¿Cuántos electrones podemos tener en el orbital p? En el orbital p podemos tener hasta 6 electrones. Entonces, tenemos un orbital p que está semilleno, está lleno a la mitad. ¿Y eso qué significa? Eso quiere decir que su multiplicidad es máxima. Y eso hace que un elemento sea sumamente estable. Entonces, cuando yo tengo una configuración para el nitrógeno, que era 1s2, 2s2 y 2p3, si revisamos la manera en que por principio de construcción vamos a acomodar los electrones que están en este orbital 2p, implica que tendríamos electrones desapareados, uno en cada uno de los orbitales p, ¿no? Podemos llamarle a este px, py, pz, y cada uno va a acomodar un electrón y debe acomodarlo siempre en la misma dirección del spin, de tal forma que se maximice la multiplicidad. El hecho de que los electrones tengan el mismo spin implica que son electrones que no podemos distinguir uno de otro y los podemos intercambiar, y eso añade una energía de estabilización a esta configuración electrónica que se llama energía de intercambio.
Entonces, cuando yo tengo un átomo de nitrógeno y le añado un electrón adicional, donde ese electrón va a ser justamente en uno de estos orbitales, disminuyendo esa multiplicidad. Entonces, en vez de tener 3 electrones con spin hacia arriba, ahora tengo 2 nada más, porque en este caso estos se cancelan, digamos, el spin de esos 2 se cancela. Entonces, estamos disminuyendo la multiplicidad, además que obviamente estamos incrementando, como en todos los casos anteriores, la repulsión de este electrón adicional con respecto a los demás electrones, que no se puede compensar, pues, porque el número atómico del nitrógeno es 7 y tenemos ahora 8 electrones. Lo mismo que pasa en todos los casos, ¿no? Cuestiones de repulsión. Entonces, por esa razón, el nitrógeno, de muy buen gusto, va a liberarse de ese electrón y eso nos va a reportar en la medición un valor de afinidad electrónica también negativo, o prácticamente cero en ese caso, porque al final de cuentas es un no metal. Donde sí tenemos un significativo valor negativo es en el último caso que nos falta por describir, que sería el manganeso. Y el manganeso también es una situación particular entre los metales de transición porque su configuración también está semillena. En el caso del manganeso tenemos la configuración electrónica, el kernel es argón, es decir, los 18 electrones que están justo antes de llegar al manganeso. Luego llenamos 2 electrones en el orbital 4s y finalmente en el 3d vamos a acomodar los 5 electrones que nos faltan para llegar al número atómico 25 del manganeso. Entonces, nuevamente en este caso tenemos la máxima multiplicidad en una capa semillena porque tenemos 5 electrones en 5 orbitales d. Entonces, añadir un electrón al manganeso implicaría, además, como hemos dicho, de la repulsión, la disminución de su multiplicidad y por eso tenemos una afinidad electrónica negativa. Entonces, ahí está. Es importante entender que las propiedades periódicas de los elementos no solamente es algo que se manifiesta como algo que tiene que ver con la tabla periódica, sino son propiedades que van a influir en todos los aspectos de estas sustancias. Los metales, por ejemplo, que son materiales de construcción importantes, también nos van a mostrar cómo estas propiedades periódicas se confieren a sus propiedades macroscópicas como puntos de fusión, por ejemplo. Entonces, la estabilidad de un elemento va a implicar generalmente bajas temperaturas de fusión y ese es el caso del manganeso comparado con otros metales de transición. Entonces, cuando revisemos propiedades periódicas de los elementos, hay que pensar que nos pueden ayudar a entender su reactividad, su comportamiento físico también.